Váyanos a lo más importante de lo que es apartheid, porque tengo un cuestionario. Bendito Rey y buen Padre Celestial, gracias Señor por este día que nos regalas de vida. Gracias Señor porque tú eres bueno. Dios de Israel, te pido que bendigas a estos jóvenes, a su familia, desde inteligencia y sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, apartheid es un término de la lengua africana, variante del holandés. Rápidamente hago una breve historia, o sea, un resumen de la historia. Los primeros en colonizar África fueron los ingleses, pero luego los ingleses salieron, bueno, lo sacaron de allí y ahora los holandeses tomaron el poder. Así que este término apartheid, que significa apartado o separado, separación, da nombre a la política de segregación racial. Imagínense, ellos metidos en un mundo de negros, los blancos tomando el poder en territorio ajeno, típico lo que hacen los colonizadores. Tomar a la fuerza ciudades completas para tenerlas reprimidas, para hacerlas esclavas, para que trabajen en bienestar de estas potencias. Entonces, la organización territorial que se aplicó en Sudáfrica a partir de 1944. Otros dicen 1948, pero desde 1948. En en todas las partes legales. La jerarquía era dominada por los blancos y no eran más que los negros, pero ellos dominaban. Y crearon forzadamente territorios reservados. Por eso es la separación para los negros y para los blancos. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes? Los conflictos entre Batús y colonizadores. Los Bantús se instalaron entre los colonizadores en reservas indígenas. Los Bantús trabajaban para los europeos y son explotados. Ahí están los conflictos constantes. Se establece una relación de esclavo-amo hasta finales del siglo XX. O sea, la situación, por eso dicen que el apartheid, esta ley, ¿verdad? Duró desde 1944 hasta 1992, 93. Otros dicen 1994, pero yo digo que hasta 1992. Entonces, en 1944 tras 1992 duró esta ley que favorecía en todo a los blancos. Vamos un poco a lo que es historia. Dice que Sudáfrica se independiza de Gran Bretaña, de los ingleses en 1934. Pero ahora los holandeses toman el control. Sube al poder el Partido Nacionalista Afrikaner en 1948. Tienen una imposición de un sistema político del apartheid hasta los años 1980. La plenitud del apartheid fue en 1959. Ya las Naciones Unidas quieren hacer algo en 1985. Sí, los derechos universales, su aprobación ya se da y se entra en vigencia en 1948, ¿por qué todavía Sudáfrica no hacía valer sus derechos humanos? Recién la ONU interviene en 1985. El presidente Frédéric Leclerc pone fin al régimen racista en 1991, pero todavía no se llegaba al fin total. Usted sabe que la gente tenía que adaptarse a que ya no mandaban ellos, de que el racismo había y tenía que salir de África. Sudáfrica se convierte en una democracia oficialmente en 1993. Mire, esta era la jerarquía. Los blancos estaban a la cabeza, luego los mestizos y de color, así le decían a los que tenían la piel así como canelita. Y luego al final de la pirámide estaban los negros y los bantúes. Los bantúes es como una raza indígena, ¿ya? Así como de alguna tribu.
apariencia, la captación social y la descendencia en lo que tiene que ver en blancos, que eran los que podían ejercer cualquier tipo de cargo en las ciudades. Los blancos podían estudiar, los blancos podían sufragar, los blancos tenían todos los privilegios en el apartheid. ¿Cómo era su organización? Creación de los homelanos. Era un sistema de separación mediante cartillas, es decir, una clasificación. Limitaban el acceso de los negros sudafricanos en la zona de los blancos. Si los negros iban por este lado, los blancos iban por... Y si ni siquiera los podían ni mirarlos a la cara. Así era la situación. La represión por parte de la policía también era extrema. Estaban prohibidos los matrimonios interraciales, es decir, entre negros y blancos. Prohibían toda participación en la vida pública, política en Sudáfrica. Estas eran las leyes creadas de los blancos a favor nada más que de ellos. Miren estas partes de propaganda. Propaganda, y miren, los blancos bañándose en su playa, y los negros tal vez le dejaban un poquito para allá para que ellos también puedan disfrutar. Imagínense de su territorio. Y ellos viniendo aquí a colocar, los holandeses, leyes en país ajeno. Pero así era la situación que se vivía en Sudáfrica. Le daban el espacio. Si a ellos le daban el 99%, a los negros le daban el 0.01%, para que por lo menos pises aunque sea un poquito de arena y te puedas bañar por allí algo. No podías pasarte a los lados de los negros, por eso te digo, ni siquiera conversar o algo así. Pero esta situación, no todos los blancos eran así, porque había blancos que aún les daban la libertad a sus sirvientes, porque para eso estaban los negros, para servir a los blancos. ¿Cómo era la educación? Solo la educación en su 99% también era para blancos, pero lo que tenía que ver con profesionales. Los negros entonces tenían una enseñanza, pero inferior, ya que iban a trabajar en trabajo como inferiores, albañiles, por allí algún oficio, no podían estudiar en las universidades. Y si te aceptaban en alguna universidad, era como que tú estás aquí, los blancos aquí, y el negro estaba por allá con alguna enfermedad que nadie se le podía acercar, ni él podía participar activamente de la clase. Entonces, solo los blancos eran privilegiados para estudiar, porque ellos eran los que podían ser profesionales, porque estos eran los que podían ser elegidos en la vida pública y ejercer cargos con renombre en Sudáfrica. Pero empiezan a moverse los jóvenes, con sindicatos, movimientos políticos, congresos nacionales, el ANC, famosísimo, direccionado aquí por este joven Nelson Mandela, que fue uno de los que luchó también por la educación. Entonces, el ANC, le podemos llamar que es una especie de guerrilla, ¿verdad? Porque se levanta el pueblo en contra de todo lo malo que le estaba pasando. Y aquí aparece el ANC, encabezado por Nelson Mandela. ¿Cuál era el punto de vista de los blancos, chicos? La inferioridad de la raza negra debería ser esclavizada. Es decir, que la raza negra servía nada más que para estar a la disposición de los blancos, solo por el hecho del color de la piel. ¿Cuál era el punto de vista no blanco? Es decir, de los negros. Necesitaban y querían libertades, querían igualdad, gozar de los mismos derechos de los blancos. Esa es la verdad. Ellos querían gozar de los mismos derechos de los blancos.
Bueno, vamos a hablar ahora del ANC, de este grupo, ¿verdad? De revolución, que por cierto estaba al frente de un joven llamado Nelson Mandela. Entonces, esta segregación que se da desde 1948 hasta 1993-94. Recuerde que apartheid significa separación. ¿Por de dónde aparece esta ley, el origen de esta política? Porque era política nacional. Aparece en 1948 como parte de la política gubernamental en Sudáfrica. Hay discriminación, la legislación del apartheid afectó a la población de los grupos raciales, los no blancos, como los llamaban, negros, mestizos, indios y pakistaníes. La legislación que fijaba lugares de asentamiento para cada grupo, los trabajos que podían realizar los negros o el grupo separado, el tipo de educación, entonces lugares donde podían vivir o donde podían estar, si podían irse a reunir entre amigos, pasar un tiempo ameno, entonces ellos en esta ley le decían dónde podían reunirse. Esto ya me parece tipo carnet de vacunación, el que no lo tiene. Los trabajos que podían realizar, la educación, que podían estudiar. Cualquier tipo de contacto social entre las razas estaba prohibido. La participación de los no blancos en el gobierno, ninguno. Autorizaba las instalaciones públicas separados. La segregación del apartheid. Antes que viniera esta ley, los blancos podían ocupar cualquier puesto político. Una ley limitaba la tierra en manos de los negros del 13% de extensión, pero les daban estas oportunidades. Porque se creó este congreso, el ANC, el Congreso Nacional Africano, para luchar en contra de estas políticas. Pero ya en 1950, el ANC, el Congreso Nacional Africano, declaró que Sudáfrica era de todos sus habitantes, ya fueron blancos o negros, y luchó de forma activa por la abolición de esta política. En 1960, después de disturbios, porque tuvieron que ir a las calles, el gobierno ilegalizó cualquier organización política negra, es decir, los excluyó, los hizo a un lado. Entre 1960 y 1970 surge la política del desarrollo separado. A los negros se les asignaron áreas, por eso que dicen que en 1959, desde 1959, ya las leyes se vuelven más estrictas y el apartheid ya se cumple en su cabalidad. Entonces, los negros fueron asignados por áreas pobres de nuevas creaciones, mientras que los blancos mantenían el control sobre más del 80% del país, ellos siendo minoría, imagínense. Entre 1975 y 1985, el gobierno permite la organización de sindicatos. Ahora sí, ¿por qué? Porque los jóvenes comenzaron a reunirse y ahí aquí también está Nelson Mandela, ya aparece, a reunirse y a tomar fuerza. Entonces, allí les permiten ya que puedan armar estos sindicatos. En 1984 los mestizos participan parcialmente en la política, pero continúan excluyendo a los negros, solo los mestizos. Y eso que estaba prohibido, chicos, que negros y blancos tuvieran alguna relación, pero usted sabe que todo puede suceder. Pero en 1990 el presidente Frederick Williams de Klerk puso fin al apartheid con la liberación del dirigente negro Nelson Mandela, quien fue el primer presidente negro en ese entonces. Entonces fue muy importante y vamos a ver un poco sobre la vida de Nelson Mandela. Nace el 18 de julio de 1918 en África. En 1944 fue miembro fundador y presidente de la rama juvenil de Congreso Nacional, el ANC. Diciembre de 1952 es detenido por violar la ley de represión del comunismo. No se le sentenció a cárcel, pero se le prohibió asistir a mítines y abandonar el país. Lo tuvieron cercado. Él no podía hacer nada. En diciembre
perdón, en diciembre de 1956 fue juzgado por traición, imagínense. Y en 1961 se abolieron todos los cargos en su contra. Pero en marzo de 1960 hubo una gran matanza de estos jóvenes, de estas personas que salieron a la calle a protestar. Estos jóvenes que estaban reunidos en este congreso, en el ANC, salieron a las calles a protestar y hubieron muchas vidas que se perdieron. En marzo de 1961, Mandela pasa a la clandestinidad, es decir, que él tuvo que ocultarse, tuvo que huir después de toda la situación que se da en 1960. En 1961, los dirigentes, encabezados por Nelson Mandela, crearon una organización llamada Lanza de la Nación, brazo armado del ANC, con Mandela como el máximo dirigente. En 1962, Mandela abandona Sudáfrica, pero no se va de paseo. Él va a recibir entrenamiento para ahora sí crear una guerrilla. A la llegada de él lo acusan, lo llevan preso, ¿verdad? Es juzgado, aunque él estuvo en su propia defensa porque era un hombre muy preparado. Chicos, pasó 18 años en una prisión de máxima seguridad. Durante todo este confinamiento se convirtió en un símbolo internacional de la resistencia contra la represión. En 1985, bueno, rechaza la oferta, es la primera vez que rechaza la oferta de ser presidente. En 1990, el gobierno de Frederick Willey liberó a Mandela, 25 años preso, por él pelear por sus derechos y por los derechos de sus hermanos. Libera a Mandela después de legalizar, ahora sí el Congreso es legal y otros partidos políticos favorable ahora para los que estaban combatiendo en contra de los blancos. Mandela y Doclor fueron premiados con el Premio Nobel de la Paz en sus esfuerzos por la democracia y armonía racial de Sudáfrica. En 1994, tras las primeras elecciones generales, todos los grupos raciales, ahí hubieron elecciones, tuvieron derecho al voto, ahora los negros y blancos, bueno, los blancos antes lo hacían, ahora los negros, y Mandela se convierte en el primer presidente de raza negra en la República Sudafricana. Entonces, Nelson Mandela, podemos ver que pudo cumplir el sueño de libertad para su país. Aunque en la clase anterior nos dimos cuenta que a Gandhi lo asesinaron, se dieron cuenta los blancos que Mandela tenía mucho pueblo y si le pasaba algo, ahora sí iban a terminar todos los privilegios que tenían, iban a terminar en una guerra sangrienta y prefirieron tenerlo preso pero vivo, hasta que fue liberado y ahora sí el pueblo lo eligió como su primer presidente. Imagínense 25 años, la lucha por mantener la libertad. Aunque él estaba encerrado, él sabía que su corazón y su mente era libre y que su pueblo estaba trabajando en el bienestar de ser libres todos. 25 años de lucha que sí, valió la pena, aunque fueron muchos años, pero valió la pena. Estas preguntitas son personales, chicos. Así que quiero que las copien. Cópienlas, por favor. ¿Qué fue lo que más te impactó de la vida de este gran defensor de los derechos negros? 25 años de cárcel no son 2, 3 días. Años y años de lucha, muertes y muertes que se dieron por lo menos en 1960 también, cuando salieron a protestar y fueron reprimidos por los blancos quienes gobernaban Sudáfrica. Entonces, vaya escribiendo las preguntas. ¿Qué fue lo que más te impactó de la vida de este gran defensor de los derechos de los negros? Número 2, ¿puede ser Mandela un ejemplo digno de imitar? Puede ser, usted va a explicar por qué sí o por qué no. ¿Puede ser Mandela un ejemplo digno de imitar? Y por último, ¿estarías dispuesto a pasar 25 años en prisión, 25 años de tu vida que jamás los regresarás, los vas a tomar nuevamente, para defender tus ideales? Explique por qué sí y por qué no. Si usted estaría dispuesto a pasar 25 años en prisión por defender sus ideales.
Esto demuestra también que cuando hay problemas hay que enfrentarlos. Hay que enfrentarlos. Aunque Gandhi lo hacía todo por medio de la paz y mire cómo a él lo mataron de manera violenta. Y Mandela tenía igual como era parte del Congreso, ¿verdad? De la ACN, él tenía ya personas preparadas. Y nos damos cuenta que él salió a Argelia a prepararse, cómo enfrentar las situaciones que él sabía que se le venían de inmediato. Así que él fue a prepararse de cómo, que a pesar que iba a estar preso, el pueblo allá, los jóvenes allá, siguieran con su lucha constante, no solamente en bienestar del pueblo, sino de Nelson Mandela mismo, para que sea libertado, sea liberado. Y mire cómo le ofrecen a él en 1985 ser presidente,